Hoy vamos a hablar de los cofres en Disney Dreamlight, o sea, del almacenamiento en general. Os voy a contar los tipos de cofres que hay, cuáles yo creo que son los mejores para usar y también os voy a enseñar un poco cómo me los organizo yo, las cosas pues dentro de los cofres para no perderme cada vez que vengo, porque esto lo he hecho recientemente, antes nunca había organizado nada y era un poco caótico. Vamos a empezar por los tipos de cofres que hay. Para empezar, los cofres en Disney Dreamlight, o bueno, los objetos que puedes almacenar cosas dentro, porque no solo son cofres, que ahora lo veremos, tienen tres tamaños: pequeño, mediano y grande. El pequeño tiene 16 huecos, como sería este de aquí, por ejemplo, en el que puedes guardar pues 2 filas de cosas, que a mí me parece muy pequeño, o sea, por eso es pequeño. Pero bueno, yo uso algunos. Luego tenemos el mediano, que sería este, que puedes guardar 32 cosas, que aquí tenemos 4 filas. Que ya está un poquito mejor. Y luego tendríamos el cofre grande, que tiene 48 huecos, que es ya el máximo, ¿vale? Yo os recomiendo ir a por este y sobre todo no gastéis Dreamlight en hacer los cofres. Hacedme caso porque no vale la pena, en mi opinión. Entonces, la mayoría de cofres los podemos hacer nosotros en la mesa de trabajo y podemos elegir el tamaño, que ahora lo iremos a ver. Este, por ejemplo, que es un cofre grande, viene en la casa. Este es el que yo uso desde el principio, que viene en tu casa, y este viene uno. Ahora bien, cuando estamos aquí en la mesa de trabajo, podemos ir a construir los cofres aquí en objetos prácticos. Tendremos pues eso, cocina, tal, y aquí tenemos los cofres. Podemos hacer cofre pequeño, cofre mediano y cofre grande, y elegir el color que queremos hacer, que esto va muy bien también para distribuirse. Pues en el rojo pongo las gemas, en el amarillo pongo las flores, pero valen 5.000 de Dreamlight los grandes. A mí me parece una locura y yo por eso nunca me hacía ninguno. Y los pequeños es que no te cabe nada, aunque no valgan Dreamlight, porque los medianos ya valen 1.000 de Dreamlight. Ojo con la tontería, a mí me parece un montón y yo no recomiendo nada hacer estos cofres, al menos hoy en día en el juego, porque han salido otras opciones mejores. Si nos vamos de aquí de objetos prácticos a muebles, tenemos los cofres del bazar. Esto es muy importante porque tenéis que tener Aladdin en el valle, ¿vale? Yo os recomiendo mucho, cuando tengáis Aladdin en el valle, ir a por él a tope y conseguir la misión número 10, que os va a desbloquear este cofre del bazar grande. Tiene 48 espacios y, como veis, no necesita nada más que maderas, cachivaches y lingote de oro. O sea, mucho más fácil que 5.000 de Dreamlight, que me parece una locura. Y podéis fabricar todos los que queráis. También está el pequeñín, pero ¿para qué hacer uno de 16 huecos si podemos tener 48, ¿no? Entonces, esto es como mi mayor recomendación. Este cofre, desde que salió en la última actualización de Aladdin y Jasmine, es una maravilla porque simplemente necesitas madera. Entonces, mucha gente ya la tiene o la recolectas, pero así el Dreamlight te lo ahorras para islas flotantes, para los reinos, etc, etc, y muchas otras cosas en las que se puede usar el Dreamlight. Como veis, yo me he hecho 2 de estos de bazar grande. De momento no necesito más espacio, pero es que en cuanto tenga que cambiar uno de estos, lo reemplazaré. Y ahora viene lo que os quería comentar. Va a salir en unos días la actualización de Alicia, ¿vale? Y van a añadir una nueva funcionalidad en la que podremos ampliar nuestros cofres pequeños que ya tengamos pagando Dreamlight y hacerlos medianos o grandes. Pero para mí el coste es una locura. O sea, cuesta 8.500 de Dreamlight hacerlos grandes, los medianos. O no sé si es pasando desde pequeño a grande. Quizás es que vale 8.000 porque me parece mucho, que tiene más lógica, pero igualmente yo no me pienso dejar 8.000 de Dreamlight en hacer un cofre grande. O sea, es que si creo uno nuevo, me sale más barato, y más si tengo lo de Aladdin que os he dicho. Entonces, para mí es bastante caro, pero la opción va a estar a partir de este 23 de abril. Yo lo dejo ahí porque, por si no lo sabíais, se va a poder hacer también. Si tenéis muchos cofres pequeños y os molestan, podéis ampliarlos, aunque también vamos a poder deconstruirlos con la máquina de destrozar lo que hayamos construido antes para obtener materiales de vuelta. Para mí no le veo el sentido a hacer grande un cofre que ya tengamos pequeño o mediano. Yo para eso prefiero hacerme uno del bazar y hacérmelo ya de nuevo. O pedir algo a la tienda de Gilito. Y ahora viene la última opción de almacenamiento, que son muebles que ya existen, no cofres, ¿vale? Si tú te vas aquí a muebles, en el modo construir, en el apartado este de almacenamiento, tenemos todas estas cosas, porque a medida que vamos comprando en la tienda de Gilito, ¿no? Pues se reúnen aquí un montón de muebles y de neveras, de cosas. Entonces, todos estos, todos, la inmensa mayoría tienen 16 huecos, que es el pequeño, ¿vale? Aunque sea muy grande el mueble, da igual, las neveras, todo tienen como un cofre pequeño.
tienen 16. Menos algunos excepcionalmente que tendrán 32. Pero los importantes para mí, que son los que os voy a enseñar ahora, son los grandes, los que tienen 48 y los puedes pedir a la tienda de Gilito tantas veces como quieras, ¿vale? Por cierto, si alguien se está preguntando si al tener más de una casa voy a tener más muebles dentro, no. Todos llevan al mismo único. O sea, si yo coloco estos dos cofres que venían en mis casas compradas de la tienda Premium y todo eso, tienen las mismas flores que tengo en el inicial. O sea, solo puedes tener uno, ¿vale? De los de las casas, por decir así, para decorar, ¿vale? Pero para acceder y tener más espacio no sirve. Entonces, ahora os voy a enseñar los muebles que tienen más de 16 huecos, es decir, son más grandes que un cofre pequeño, los únicos que se pueden conseguir, vamos. Y algunos tienen el tamaño del cofre grande este y son súper guays. Para empezar tenemos este carrito de helados, ¿vale? Que se compra en la tienda Premium con el pack este de Lilo y Stitch. Este pack sale en la tienda Premium y está para siempre, o sea que lo podéis comprar cuando queráis, no se os va a ir, pero bueno, vale 4000 piedras lunares y pues te viene todo esto, la ropa de Stitch, la casa de la playa, un montón de muebles como estáis viendo, incluidos este. Una vez compramos este pack con piedras lunares ya podemos pedirle el carrito a Gilito en la tienda todas las veces que queramos. O sea, una vez ya lo compras es como que se te cataloga, o con todo, con lo de la tienda Premium pasa lo mismo con todo y lo puedes pedir tantas veces como quieras. Y este tiene pues 32 espacios, que no está mal, es como un cofre mediano. Luego tenemos esta neverita que la podemos fabricar en la mesa de trabajo, que ahora os la enseñaré también, y tiene 48 espacios. Está súper bien, lo único que tienes que tener malvaviscos, que no sé exactamente en qué evento venían. Y para hacer esta neverita tenemos que gastar 1000 de Dreamlight, que al menos no es tanto como los cofres grandes, 100 bolas de nieve, lingotes de hierro 5 y 15 de esta comida que se llama s'mores, que son como unos helados. El caso es que para estos helados necesitamos malvaviscos azules y rosas. Al ser de un evento estos malvaviscos, que fue en verano, fue a finales de verano, que no sé si cada verano lo hacen o qué, pues es un poco más complicado, si no los tienes, pues hacer esta receta, ¿no? Entonces no puedes construir pues la neverita. No sé, yo lo veo un poco difícil, por ejemplo, yo no tengo los malvaviscos y no la puedo hacer, para mí sigue siendo la mejor opción el de Aladdin. Y por último, que este sí que es maravilloso, es el armario este de Daisy, ¿vale? Hay un armario que es exactamente igual que este y no son el mismo, ojo, que se consigue en la misión de amistad de nivel 2 de Daisy, ¿vale? Que es este, o sea, son iguales, de aspecto, pero bueno, uno te lo dan en la misión esa de amistad de Daisy y no se puede volver a pedir ni conseguir, y otro, que es el importante, sale a la venta en la tienda de Gilito y tiene 48 espacios, vale solo 480 monedas, que es baratísimo. Y lo puedes pedir tantas veces como quieras, o sea, si os encaja con el aspecto de la zona que queréis hacer, o si os da igual si pega o no, esto podéis pedir 30 de estos, os sale súper barato y caben 48 cosas. Es igual que un cofre grande y no tienes que gastar ningún material. Esto es lo mejor. Lo que pasa, por ejemplo, yo no lo tengo y nunca lo he visto en la tienda de Gilito por el momento, pero bueno, cuando me salga me lo compro, entonces ya puedes pasarte de craftearlos del bazar de Aladdin a simplemente pedirte esto, si te da igual pues que estén ahí en medio de donde tengas tú la zona de almacenamiento. Y pues me parece súper guay, es el único que existe que tiene 48 espacios. Y puedes pedirlo en Gilito todas las veces que quieras. Una vez explicado esto, os voy a enseñar cómo yo me he organizado, así por si os da curiosidad, porque esto tampoco es tan relevante como para el vídeo, pero mira, yo he decidido ponerme aquí en una isla flotante, que ya os conté el motivo en el vídeo de las islas flotantes y qué usos darles, que os lo dejaré por ahí arriba a la derecha. Ya os conté por qué me lo he hecho aquí, junto con la granja, pero bueno, el caso es que yo todavía, como veis, no tengo tampoco un montón de cofres, que he visto gente que tiene ahí toneladas de cofres y llenos y tal. Entonces yo voy llenando y pues a medida que vaya llenando pues crearé más de estos del bazar, o si me sale el armario de Daisy pues lo compraré. Pero por el momento pues voy bien, más o menos. Aquí tengo mis flores del valle, más la tierra y eso. Por aquí tengo como un poco cosas random, pociones, huevos en general y un poco de materiales, pues que no sabía bien dónde ponerlos. Este sí que es un poco caótico, pero bueno, tengo aquí la madera y también la arena, el vidrio.
he ido ahí poniendo cosas. Aquí tengo los pescados y como me sobraba espacio, bueno, pescados y carnes y como me sobraba espacio, pues jengibre y vainilla y pues ladrillos y cosas así, algas, un poco así mix, pero bueno, como de comida básicamente. Que como veis, aquí en las cajas de detrás estoy colocando más o menos lo que hay en cada cofre para acordarme, aunque una vez lo vas usando pues ya te sale solo, ¿no? Pero para acordarme que aquí hay lingotes, hay piedras, hay peces. Aquí hay una manzana porque este es de comida básicamente. Todo lo relacionado con comida, especias, lo que sea, del valle, todo esto del valle. Y pues no guardo más de 50 aquí, por ejemplo. Si aquí ya tengo 50 calabazas, pues pienso, ¿para qué quiero más? Entonces las otras pues las vendo. Hay gente que dirá, guárdate porque así haces recetas. Sí, podría quizás, pero bueno, de momento no sé. Para el camino de estrellas y para todo más o menos voy haciendo bien con esto. Luego aquí al lado tengo pues piedras y gemas y esto, y guijarros y arcilla. Y bueno, también los fragmentos estos oscuros y tal. Y aquí en este tenderete, bueno, perdón, este mini cofre ahí pequeño de detrás, tengo carbones porque es que ocupan un montón y pues ahí está. Y como tampoco accedo ahí, pues por eso está detrás. Luego este ya es del primer DLC, de Isla Eternidad, ¿vale? Estos cofres de aquí debajo de esta mini pérgola barra tenderete. Entonces aquí tengo las flores, que algunas se me han gastado y pues tengo que reponer. Aquí tengo los objetos que encuentras con el reloj de arena, así randoms, que son como para craftear o no sé, yo los he ido guardando todo. Luego aquí tengo las gemas más la comida o condimentos que se cosechan y como es grande pues aún me queda espacio y también unos destellos. Y aquí tengo los pescados de Isla Eternidad. Y aquí tengo los minerales. Y bueno, los vidrios y las perlas y esto iría aquí, lo que no tengo. Pero bueno, como en un cofre pequeño ya me cabía, de momento pues voy bien así. Así que nada, esto sería todo por el vídeo de los cofres. Os voy a dejar por aquí el botón de suscribiros a mi canal, pues si os apetece estar suscritos y ver más cosas de Disney Dreamlight y de Animal Crossing. Espero que os haya servido de algo. Cualquier duda me decís en comentarios, sabéis que yo os contesto. Y bueno, pues os dejaré también por aquí algún otro vídeo y nos vemos en los siguientes. Adiós, gracias por verlo.